El pastor me desafió a poder meditar en Romanos 8 y vamos a compartir acerca de esto en esta mañana. No vamos a leer todo el capítulo, es un capítulo extraordinario, creo que es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. El pastor mencionaba en el primer culto que él tiene un libro que menciona los capítulos más importantes y que uno de ellos es Romanos 8. Romanos en sí, la carta de Romanos es considerada la exposición doctrinal más importante del cristianismo, ¿sí? Como Pablo no había visitado nunca a los hermanos en Roma, él les escribe esta carta y de alguna manera no toca tantas cuestiones particulares de la iglesia porque no los conocía, pero sí hace este desarrollo doctrinal que es realmente extraordinario. Yo quiero que vamos a leer algunos versículos y después vamos a hacer énfasis en algunos de ellos. Así que vamos a leer, yo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice el texto allí desde el versículo 1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el de nosotros los pecadores, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Versículo 10, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Versículo 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son
hijos de Dios. Padre, Señor, tu palabra en esta mañana es lo que anhelamos, lo que necesitamos. Señor, en esta hora necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, y que nos lleves hacia aquel lugar que vos has preparado en esta mañana para todos los que estamos aquí. Te honramos y pedimos, Señor, que tú nos ayudes. En tu nombre, amén. Amén. Es interesante este texto. Vamos a hacer énfasis después en los versículos 12 al 14, pero Pablo viene desarrollando algo en los capítulos anteriores, y como decía el pastor en el primer culto, cuando uno lee Romanos capítulo 7 y solamente se queda con el capítulo 7, uno se encuentra de alguna manera hacia el final, sobre todo del capítulo, con una sensación de frustración. Pablo, el gran apóstol, él dice allí que encuentra un principio de vida, que cuando él quiere hacer lo correcto no puede evitar hacer lo que está mal. Y habla de dos fuerzas, de dos poderes que operan en él, y habla así del poder del pecado, ¿sí?, que lo lleva a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, que lo lleva a errar en el blanco. Y habla también de su naturaleza, que es debilitada, que es débil. Habla también de la ley. Y comienza este capítulo trayendo una nota de esperanza. Dice, debido a todo esto, y no habla solamente del capítulo 7, sino de todo lo que viene hablando Pablo desde el primer capítulo, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen, dice en esta traducción, o para los que están, ¿sí?, o permanecen, dice otra traducción, en Cristo Jesús. Y de alguna manera los primeros 4 versículos es una síntesis de lo que Dios ha hecho por los cristianos, por sus hijos, por aquellos que han tomado la decisión de seguir sus pisadas, de aceptar el gobierno del Señor en sus vidas. Y acá, de alguna manera, en estos versículos, los primeros versículos, nos está hablando Pablo de que la ley, de alguna manera, y hace referencia en este punto a la ley de Moisés, era muy bueno en cuanto a justicia, pero era incapaz o débil en cuanto al poder transformar o el poder salvar a las personas. Por eso Pablo dice que la ley no pudo hacer lo que necesitaba Dios que hicieran las personas. ¿Por qué? Porque la ley, sumada a nuestra debilidad, habla la carne, habla ahí de las pasiones, de los deseos pecaminosos. La ley lo único que hizo fue resaltar nuestra debilidad e incapacidad para poder alcanzar la gracia, la misericordia, la salvación y la vida eterna. Entonces, Pablo dice que de alguna manera la ley es justa, muestra el carácter justo de Dios, tiene a su favor la justicia, pero tiene en su contra, de alguna manera podríamos decir, que es débil. Y por otro lado, habla de la ley del pecado, habla de la ley de Moisés y habla de la ley del pecado. Y la ley del pecado es de alguna manera descrita como una ley que carece totalmente de justicia, que va en contra de la justicia de Dios, pero que es poderosa. Por eso Pablo se refiere al pecado o al poder del pecado. El pecado, tiene falto, carece de justicia, pero es grande y tiene a su favor que es poderoso. Entonces, ante esto, Pablo presenta este dilema, y no solamente presenta este dilema, sino que manifiesta la solución que Dios trae ante esto. Porque la ley era incapaz para alguien débil
Y el pecado solamente no era capaz, pero era capaz para destruir y para matar. Entonces Pablo dice, pero aquellos que están en Cristo, que pertenecen a Cristo, que se han afiliado a Él, aquellos que viven bajo el gobierno de Cristo, están bajo otra ley. Y introduce acá una tercera ley. Y dice que esta es la ley del Espíritu de vida. El Espíritu es aquel que es todo justicia y es todo poder. Es decir, que lo que la ley de Moisés no tenía, en el Espíritu abunda. Y aquello que el pecado corrompía, aquello que el pecado destruía, el Espíritu tiene el poder y la capacidad de restaurar y justificar. El Espíritu Santo es justicia y es poder. Entonces, de alguna manera, y hacia esto quiero llevarte, porque quiero hablarte en esta mañana del gobierno del Espíritu Santo. Dice este texto, muchos de ustedes, si lo tienen ahí abierto en su Biblia, muchas Biblias lo titulan como la vida en el Espíritu. Y Pablo está presentando este cuadro. Pablo está presentando esta situación y dice ahí que de alguna manera hay una lucha de poderes, hay una lucha de gobiernos, hay una lucha de tronos. Hay una lucha por quién ocupa el trono en la vida de las personas. Están aquellos que, dice de alguna manera, siguen bajo el gobierno de los pensamientos, de la mentalidad, dice esta traducción, pecaminosa, y están aquellos que se dejan guiar, que se dejan gobernar por el Espíritu Santo. Entonces tenemos esta otra parte de versículos a partir del 5 que dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan cosas que agradan a la carne, pero los que son contrarios pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir el gobierno de la carne en nosotros lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nuestra mente, eso lleva a la vida. Eso produce vida. Pablo está hablando de la importancia de quién está en el trono de tu vida, de quién gobierna, quién domina, quién controla tu vida. Entonces, en la otra sección, porque de alguna manera esta primera parte se divide en 4 o 5 secciones, nosotros vamos a ver solamente las primeras 4. En la tercera sección, versículo 9, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y Cristo vive en ustedes, versículo 10. Entonces, aunque de alguna manera el cuerpo débil termine a causa del pecado en muerte, el Espíritu de Dios los va a vivificar, les va a dar vida. Y va a permitir que ustedes, aunque su cuerpo muera, ustedes tengan vida. Y es interesante porque ahí está hablando no solamente en un futuro, sino está hablando, dice, el Espíritu les da vida. No está hablando solamente de algo que va a pasar después que nuestro cuerpo se descomponga o dejemos de respirar aquí en la tierra, sino que desde el mismo momento en que el Espíritu gobierna nuestra vida, nosotros experimentamos esa clase de vida. Esa clase de vida que lo describe como una vida plena y llena de paz. Versículo 12, y acá quiero que entremos a lo que quiero compartirte
en esta mañana, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Es interesante, esta traducción lo traduce diferente, pero en la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional lo dice de manera positiva y después aclara, dice, tenemos una obligación, pero no para con la carne o la naturaleza pecaminosa. Es decir, porque por ahí cuando uno lee esta expresión, no estamos obligados a hacer lo que está bien, pero le falta una parte a esa expresión. Y es que nosotros no estamos obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos incita a hacer, pero sí tenemos una obligación con el Espíritu de Dios y aquello que Dios demanda de nosotros. Y Pablo está diciendo, muchachos, por todo esto, así que por todo esto, por todo lo que Dios hizo por nosotros, por todo lo que Dios hizo por ustedes, entonces nosotros tenemos una obligación. Pero es interesante porque esa obligación es con el Espíritu, pero a la misma vez Pablo está diciendo, no tienen por qué vivir bajo la mentalidad de pecado. Me acordaba cuando leía esto, algunas veces he escuchado al pastor en alguna entrevista que hemos compartido o en alguna charla con algunos hermanos, he escuchado al pastor preguntarles, ¿y quién te obligó a hacer eso? ¿Dónde está el que te amenazó para cometer ese pecado que cometiste? ¿Dónde está el que te obligó, que te forzó? Obviamente es una pregunta irónica, porque la Biblia dice que nosotros no estamos obligados a responder a los impulsos internos que nos llevan a cometer los actos pecaminosos. Por eso Pablo, como lo dice en esta traducción, dice, no estamos obligados, no le debemos nada al pecado, no le debemos nada a la carne que nos impulsa a cometer aquellos actos contrarios a la voluntad de Dios. Pues, versículo 13, pues si viven obedeciéndola, ¿sí?, a la naturaleza de pecado, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Quiero volver a leer este versículo. Dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice Pablo, hay una sola forma de vencer la naturaleza pecaminosa. Porque estoy seguro que todos aquí, yo primero, todos aquí, desde que nos levantamos esta mañana, en algún momento nuestra naturaleza pecaminosa nos susurró alguna idea contraria a la voluntad de Dios. Así sea la más ínfima, alguna sugerencia hemos recibido de nuestra naturaleza pecaminosa. Tal vez algo tan simple como responderle mal a mi señora porque no me calentó el café como yo quise, o simplemente enojarme porque no tenía limpio el pantalón que quería usar esta mañana. Alguna sugerencia hemos recibido. ¿Por qué? Porque en Romanos 7, Pablo dice, eso está dentro de mí. Eso va a permanecer ahí dentro mío hasta el día que yo me encuentre con Él, con el Señor, cara a cara. Mientras yo siga aquí, va a haber un poder acá adentro que va a operar para hacerme desviar. Y dice él, la única forma de poder vencer la naturaleza de pecado es mediante el poder
del Espíritu Santo. La única forma, no existe otra forma. Muchas veces, quiero que prestes atención, muchas veces hemos sido incitados a querer vencer la carne desde la carne. Y cuando hay un mismo nivel de poder, no hay forma de vencer. No hay forma de vencer cuando yo estoy luchando de igual a igual. Y sobre todo cuando ese de igual a igual es en contra del pecado y la maldad, porque el pecado, dijimos, es poderoso. Entonces, para poder ganar a la naturaleza que me incita a pecar, a hacer lo contrario a Dios, dice Pablo, es necesario vencerlo mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu. ¿Y cómo es esto? En primer lugar, yo quiero que demos vuelta lo que dice la primera parte del texto, porque está hablando de la carne en la primera parte. Dice, si ustedes, versículo 13, si ustedes la obedecen, si viven en obediencia, obedeciendo ¿la qué? La carne, los pensamientos pecaminosos, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, si ustedes lo obedecen, morirán. Es decir, que lo primero que yo tengo que hacer para que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo opere en mí, para poder vencer aquellas sugerencias que la naturaleza pecaminosa me hace a cada momento, es obedecer al Espíritu Santo. Es decir, desobedecer las sugerencias de la carne, pero obedecer al Espíritu de Dios. Obedezcan al Espíritu Santo, obedecerlo a Él. La obediencia nace de un corazón sumiso, de alguien que reconoce la autoridad, la importancia, el gobierno y el señorío de alguien superior. Cuando yo estoy en obediencia, estoy reconociendo el señorío del Espíritu en mi vida. En segundo lugar, dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir. Lo segundo que nosotros necesitamos comprender, que no hay vida en el Espíritu sin muerte. ¿Qué? Sin muerte. Para que vos y yo tengamos vida, Jesús tuvo que entregar la suya. Jesús tuvo que morir para que vos y yo hoy podamos tener vida espiritual. Y Jesús no dijo que nosotros tengamos que ser crucificados literalmente en una cruz, pero Él habla de la importancia de tomar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos para seguirlo a Él, para ser sus discípulos. Por eso, lo segundo que nosotros tenemos que comprender es la importancia de morir a las acciones, sugerencias de la naturaleza pecaminosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo morimos? ¿Qué es esto de morir? Yo sé que muchos de ustedes lo saben y tal vez otros estarán escuchando esto por primera vez, pero ¿de qué se trata esto de morir? Dice aquí, hagan morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. La palabra acciones aquí en este texto es la palabra praxis. La palabra praxis, ¿qué es? ¿Cómo? Práctica. Hace referencia a una acción que se desarrolla una y otra vez, sistemáticamente. Está diciendo Pablo, entonces, para poder hacer morir a las acciones sistemáticas que la carne nos está insinuando, entonces yo debo hacer acciones sistemáticas del Espíritu para derrotar la carne. Por eso el Evangelio es práctico.
No es teórico, está bueno saber de memoria la Biblia. Hay muchos que saben de memoria la Biblia. Son expertos en recitar, en saber dónde está el texto, las citas, etc. Pero si nosotros solamente nos quedamos con el conocimiento teórico y no practicamos correctamente, entonces de alguna manera estamos fallando. El Espíritu Santo de Dios gobierna nuestra vida cuando nosotros contrarrestamos las acciones de la carne con las acciones del Espíritu. Y acá es importante hacer una salvedad. Porque, como te dije recién, hemos sido incitados muchas veces a querer combatir el pecado y la carne desde la carne. ¿Y qué es eso? Y eso es cuando nosotros decimos, bueno, a partir de mañana yo no voy a utilizar más las redes sociales porque de alguna manera cada vez que entro a las redes sociales me encuentro con una imagen, un video, un reel o algo que me lleva a pensar y tal vez a hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces cerramos el Instagram, cerramos el Facebook, cerramos cualquiera de las redes sociales y de repente esperamos que por arte de magia ya no nos veamos tentados más por la carne, por nuestros apetitos carnales, pecaminosos. O de repente decimos, bueno, yo a partir de hoy mismo yo no miento más. Aunque me cueste, voy a decir la verdad. Y está bien eso, sí, no estoy diciendo que esté mal, porque estamos hablando de acciones. Pero el problema es que nos olvidamos que Pablo está diciendo mediante el poder del Espíritu. Si nosotros solamente hacemos obras por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, por nuestra fuerza de voluntad, lo único que estamos haciendo es actuar en la carne. Por eso el punto importante es morir. Es morir. Es ir a la presencia de Dios y derramarse allí delante de Él. Es permitir que la palabra de Dios habite completamente, abunde en mi vida. Nosotros somos transformados en lo que contemplamos, dice el apóstol Pablo en Corintios. Nosotros vamos siendo transformados en aquel que contemplamos. Cuando nosotros entendemos que la victoria espiritual tiene que ver con nuestra relación íntima y el gobierno del Espíritu Santo sobre nosotros, entonces cambia el orden de las cosas, porque yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello otro, pero lo voy a hacer parado en el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que me impulsa a no hacer, a hacer o dejar de hacer. Cuando nosotros comprendemos esto, hace la semana pasada hablaba en Santa Lucía acerca de esta expresión que usa Juan el Bautista en Juan 3:30, si no me equivoco. Dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo disminuya, dice otra traducción, para que Jesús crezca. La traducción ahí también puede ser, es necesario que yo sea consumido, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo sea consumido para que Él crezca y sea visto. Y de alguna manera lo que tenemos que comprender que la vida gobernada por el Espíritu Santo no se basa en decir que no religiosamente a hábitos, sino transformarnos internamente de tal manera que Él tenga protagonismo en mi vida.
De tal manera que cuando uno comienza a enfrentarse a los deseos pecaminosos, ya no lo estamos haciendo con nuestra fuerza de voluntad, sino por medio del poder que emana del Espíritu de Dios. Ahora, es importante entender, y quiero que me acompañes a Gálatas 5. Allí se nos habla también de vivir por el poder del Espíritu. Quiero que leamos desde el 16, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna, guía, ya no están obligados a cumplir con las normas, acá habla de la ley de Moisés en el sentido de normas. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, y ahí se menciona el listado de los frutos de la carne. En cambio, versículo 22, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Versículo 24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Dice que los que pertenecen a Cristo han clavado, han crucificado las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo identifico quién está gobernando mi vida? Pablo dice a los Gálatas: identifiquen el origen de sus deseos y sus pasiones. Tus deseos y pasiones determinan quién está gobernando tus decisiones. Yo a veces veo estados en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, que realmente me hacen pensar cuál era el deseo de este hermano o esta hermana cuando subió ese estado. ¿Qué lo movilizó a publicar eso en sus redes? ¿Quién está esperando que vea esa publicación? ¿Qué es lo que moviliza? Y estoy dando un ejemplo por decir. Podríamos preguntar: ¿qué motivación tenés al predicar cada sábado, cada domingo? ¿Qué motivación tenés al tocar el instrumento en la alabanza y la adoración? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el deseo que está atrás de eso? Porque Pablo dice que de alguna manera nuestros deseos y pasiones responden a una u otra cosa. O responden al Espíritu o responden a la carne. La carne tiene deseos y pasiones. Y muchas veces cuando nosotros hacemos un chequeo de nuestras decisiones y vamos a hurgar nuestras motivaciones,
nos encontramos tal vez con el gran inconveniente de que nuestros deseos y pasiones no vienen de una buena fuente. Es mi carne incitándome a dar una respuesta que a Dios no le agrada. Esta semana o la semana pasada, el Señor me confrontó con cosas que yo dije delante de otras personas. Y el Espíritu me dijo, Leo, eso no nació de una motivación correcta. Eso no nació de una motivación que llevaba el objetivo de darme gloria y honra a mí. Porque muchas veces nosotros vamos a ser impulsados a decir, a reaccionar, a actuar, a tomar decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero si nosotros no nos detenemos a pensar por qué hacemos, decimos lo que estamos haciendo y diciendo, tal vez nunca nos vamos a dar cuenta que el que está gobernando no es el Espíritu, sino el que gobierna es nuestra carne. Y los conflictos interpersonales, los conflictos con nuestra esposa, esposo, hijos, padres, muchas veces radican en que son tirados por pasiones y deseos. Y digo tirados porque una de las definiciones de pasión es algo que atrae. Somos impulsados, somos atraídos por algo. Porque hay algo en nosotros que permite que de alguna manera eso nos enganche y nos traiga hacia aquí. Pero Pablo dice a los romanos, no están más obligados a honrar, a responder a la carne, a los pensamientos pecaminosos. Sino que ustedes tienen que crucificar. Ustedes tienen que crucificar. Yo le decía la otra vez en el equipo, en una reunión del equipo, hablando del campamento de adolescentes y jóvenes, yo dije, yo me tuve que pelear con mi jefe para pedir las vacaciones y poder ir al campamento. Vamos a ir al campamento, ya lo tenemos pago. Amén. Gloria a Dios. Yo tuve que pelearme con mi jefe. No me quería dar las vacaciones en esa fecha. Pero yo tuve que pelearme con él. Y pude tener la fecha para ir allí. Ahora yo después de tener esa discusión con él, el Espíritu me incomodó. El pedido era genuino, el reclamo estaba bien, yo tenía derecho sobre esa fecha. Pero tal vez hubo expresiones y cosas que dije que estuvieron de más. Y yo tuve que, ya estando fuera de mi trabajo, mandarle un audio a mi jefe y decirle, mira, más allá de la cuestión de las fechas, yo quiero pedirte perdón por esto, esto y esto. Yo no sé si su respuesta fue genuina o no, ni me di cuenta, me dijo él. O es que el Espíritu ya había obrado. Pero muchas veces nosotros reaccionamos por no detenernos y permitirle al Espíritu que gobierne. Tal vez si nosotros nos detenemos un segundo antes de reaccionar, pensar, la otra vez también como hermanos que somos con Priscila y con la particularidad de nuestros temperamentos tenemos a veces una forma de hablar entre nosotros medio tirando a pelea. Pero dejémoslo ahí porque la idea es que el Espíritu gobierne. Y en una reunión de equipo, ella comentó algo, yo reaccioné, no sé por qué, de una manera que, porque somos hermanos, reacciono de esa manera. Pero después yo tuve que hacerle un mensaje. Yo le digo, mira, Priscila, perdóname porque esto que te dije, lo dije de una mala manera. No fue correcto.
Y ella me respondió, no, está bien, somos hermanos y no hay problema, ¿ves? Y yo me quedé con eso y digo, está bien, somos hermanos, pero no se lo dije, ahora te lo estoy diciendo. Pero no corresponde. Entonces, Pablo está diciendo, es importante que ustedes crucifiquen pasiones y deseos. Eso significa morir. El morir es un acto de dependencia del Espíritu. Es decir, yo no quiero reaccionar como mi carne me incita. No quiero tomar esta decisión. Quiero dejar que el Espíritu me muestre cómo debo reaccionar. Y si aún tengo que cerrar mi boca, aunque crea que yo tenga derecho, tal vez tenga que cerrar, porque lo que voy a decir, por más que esté fundamentado correctamente, lo voy a decir de la mala manera. Y después habrá un momento para decirlo. Dice que nosotros debemos, por el poder del Espíritu, hacer morir las acciones. Es decir, las acciones de la carne deben ser vencidas por acciones sistemáticas del Espíritu. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, y yo quiero, para ir terminando, entrar en algo que en realidad el Señor puso mientras estábamos recién en la adoración. Y quiero que me acompañes a 1 Tesalonicenses 5, 19. Porque nuestras decisiones determinan el fruto de lo que vamos a vivir. Dice, si nosotros somos gobernados, como le enseñaron Priscila y Darío a la Arelí, el versículo 6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte. Sí, lo repite ella. Pero la mente gobernada por el Espíritu es vida. Habla de fruto de nuestras decisiones. Y quien gobierne nuestras decisiones va a determinar el fruto de lo que nosotros obtengamos. Entonces, si el poder del Espíritu tiene que actuar en nosotros, dice 1 Tesalonicenses, no apaguen al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo. Y hace una aclaración, versículo 20. En esta traducción dice, no se burlen de las profecías. En realidad, la traducción sería, no menosprecien lo profético, o no menosprecien las manifestaciones proféticas. No menosprecien las manifestaciones proféticas. Si hay algo que nos va a dar victoria, si vamos a poder desarrollar una vida victoriosa, es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo, que se mueve en medio o por medio de acciones proféticas. Lo profético, quiero sugerirte en esta hora, lo profético es manifestar lo que Dios dice, lo que Dios hace. Es que haya una coherencia entre lo que Dios dice y hace, está trabajando, y lo que yo hago, digo. Lo profético es hablar la realidad de Dios, aun cuando la realidad de Dios todavía no está manifiesta. Y Pablo está diciendo, si ustedes quieren que el Espíritu Santo crezca en ustedes, que el Espíritu Santo tenga libertad para gobernar, entonces empiecen a moverse en lo profético. No menosprecien las manifestaciones proféticas. Porque Dios habla y está constantemente hablando, y muchas veces nosotros estamos menospreciando lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Por eso, en el mensaje del Apocalipsis a las 7 iglesias, Jesús una vez y otra vez está diciendo: ve y dile lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque el Espíritu constantemente está hablando palabra, está transmitiendo directo desde el corazón de Dios. Y si nosotros vivimos totalmente ignorantes al mover de Dios, al mover rema profético de Dios, entonces nosotros estamos viviendo religiosamente y estamos apagando al Espíritu de Dios. Y lo profético desata el poder de Dios. Lo profético habilita a Dios a actuar en nosotros. Lo profético llama la atención de Dios. Cuando nosotros tenemos la capacidad de actuar lo que Dios, lo que el Espíritu dice que hagamos, entonces el cielo se abre sobre nosotros. Pero para poder entrar en lo profético necesitamos entender que nosotros debemos menguar y que Él debe crecer en nosotros. Necesitamos entender que requiere entrar en intimidad con Él cada día. No importa si son 15, 20 minutos, una hora, pero que sea un tiempo en que lo profético, es decir, lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo, sea iluminado sobre nosotros, sea revelado sobre nosotros. Marcos, y terminamos con esto, Marcos capítulo 14, versículo 3. Dice el texto: mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron, porque ¿por qué despreciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Quiero que escuches esto o que lo leas. Dice: ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Yo quiero llamar tu atención sobre algo. De todos los evangelios que relatan esta historia, solamente Marcos describe algo, un pequeño detalle que marca una diferencia con el resto. Esta traducción lo dice de una manera diferente, pero dice que esta mujer entró en el lugar donde estaba Jesús comiendo. Hace poco escuchamos, el pastor habló sobre esto, y sabemos que lo que hizo ella fue un acto jugado, porque como mujer no podía hacer eso. Ella irrumpió ahí en esa charla, en esa cena. Pero Marcos dice algo que el resto no lo dice. Y dice que esta mujer
como sería la traducción real, no que abrió el frasco, dice que quebró el frasco, rompió el frasco que contenía ese perfume. Cuando nosotros entendemos que el quebrantamiento no es solamente un acto de adoración a Dios, sino que es un acto de permitir que el Espíritu de Dios gobierne en nosotros. Y cuando entendemos cuál es el resultado de eso, entonces no estoy diciendo que vamos a andar felices de la vida por el quebrantamiento, Yo le decía a los hermanos en Santa Lucía la otra vez acerca de este pasaje. Les decía, el quebrantamiento vos los podés tomar como el hecho de pasar dificultades, como tener que vivir una dificultad, porque Dios te dice, mira, si yo no te meto en este proceso, nunca vas a dejar que tome el control de tu vida. Y muchas veces Dios nos pone en prueba, escucha bien, por misericordia a nosotros. Porque sabe que nos estamos yendo a estampar contra la pared y Él pone obstáculos para que, a ver, capo, si te das cuenta que nosotros podemos entender el quebrantamiento como las dificultades y pruebas que Dios pone, y la Biblia lo dice, no estamos diciendo nada malo. O lo podemos entender como lo hizo esta mujer, un acto voluntario de adoración y de sumisión a Dios. Porque Pablo dice, la mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente, la tendría que traer la realidad acá, gobernada por el Espíritu es vida. Y el quebrantamiento lo podés ver como un acto voluntario, decir, Señor, yo rindo esto. ¿Y sabes por qué es importante o me encanta el detalle del frasco quebrado? Yo le ponía el ejemplo a los hermanos de los frascos de mermeladas. ¿Cuántos consumen frascos de vidrio de mermelada? Mejor dicho, no consumen el frasco, consumen la mermelada, ¿no? Pero ¿cuántos la compran en frascos de vidrio? ¿Sí? ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando termina el dulce? Lo lava, lo guarda y ¿qué hace? Lo recicla. Es más, hay una marca, creo que es la BC, que tiene un espacio en blanco para que vos escribas qué le vas a poner ahí. Arroz, azúcar, qué sé yo, hierba. ¿Sabes por qué me gusta la expresión y el detalle de que el frasco se quebró? Porque ya no servía para más nada. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida solamente tiene que quebrarse y vivir para honrarlo a Él, entonces ya no nos importa vivir para nada más. Las otras pasiones y los otros deseos me importan muy poco. Porque cuando un frasco se quiebra, entendiendo que su único uso iba a ser para darle gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, ya no necesita nada más. No hay nada más que pueda llenar el frasco. Por eso me encanta el detalle que Marcos describe. Esta mujer quebró el frasco, porque ese frasco tenía un solo propósito, y era honrar. Cuando nosotros honramos el gobierno del Espíritu Santo y nos movemos en lo profético, mira lo que dice Jesús. Dice, muchachos, no se enojen con esta mujer, porque ella hizo un acto profético. Ella está preparando esto, preparó esto para prepararme a mí para la sepultura.
Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Pablo dice, muchachos, solamente por el poder del Espíritu Santo podemos morir a las acciones de la mente pecaminosa, de la naturaleza. Solamente la única forma de vencer el poder del pecado es invocar y dejarse guiar un poder mayor. Y ese poder es el poder que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, opera en nosotros. Esas acciones son operaciones. Y la única forma de contrarrestarlas son con las operaciones del Espíritu de Dios. Y yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver lo profético en todo esto? Y sé que es un tema que puede ser hasta complicado. Pero yo quiero sugerirte, Dios quiere que te introduzcas en el mover del Espíritu de Dios. Que puedas detenerte y puedas decir, Señor, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás queriendo hacer? Señor, ya no puedo más. He intentado por mis fuerzas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando nosotros voluntariamente decidimos quebrar nuestra vida, no solamente estamos haciendo un acto de adoración, no solamente estamos rindiéndolo todo delante de Él, sino que estamos reconociendo que sin Él no podemos. Cuando nosotros quebrantamos nuestra vida, le decimos que no a aquellas pasiones y deseos, cuando nosotros crucificamos estas cosas, lo profético de Dios, cuando nosotros escuchamos a Dios hablar, cuando nosotros vemos a Dios actuar y nosotros nos alineamos a lo que Él está diciendo y a lo que Él está haciendo, entonces, como pasó con esta mujer, permitimos que el cielo se abra. Dice que la casa se llenó de ese perfume. Fue evidente para todos. Fue tan evidente que puso hasta en evidencia a los religiosos. Porque lo profético divide las cosas. No hay medios grises, no hay medias tintas, perdón. No hay grises. O es o no es. O es lo que Dios está diciendo y haciendo o no lo es. Cuando el Espíritu es liberado para poder gobernar y hacer como Él quiere, como es la voluntad de Dios, entonces allí la atención del mismo Dios viene sobre nosotros. Dice que Jesús puso su mirada en esta mujer, puso la mirada en esta mujer y dijo, ¿saben qué? En cualquier lugar donde se hable de las buenas noticias del Evangelio, se va a reconocer esta mujer. Se va a recordar esta mujer. El cielo se para y presta atención a aquellos que deciden morir a las pasiones y deseos, que deciden voluntariamente entrar en el quebrantamiento para que sus vidas sean solamente de un solo uso y para un solo uso, honrar a Dios y vivir bajo la guía y el gobierno del Espíritu Santo. Cierra tus ojos ahí donde estás.